Entonces, claro, me han propuesto y llevarme a la cama por dinero, sí. Y lo he hecho, pero lo he hecho con quien he querido. Pero yo antes de morirme quiero hacerlo todo lo que... ¿Te han traicionado? ¿Tú te has sentido traicionado dentro de la industria? Yo lo mejor en mi vida con hombres lo he hecho con chicos que me han pagado. Hola amigos, bienvenidos otra vez a mis contenidos de Joel Ramírez más Hot. Agradecemos a todos ustedes que siempre están aquí, que activan esa campanita, que me escriben a través de las redes sociales y que sacan estos minutos para dedicárnoslo a nosotros y así poder escuchar esta conversación, esta charla que yo siempre tengo con invitados súper interesantes. En el día de hoy me place recibir a uno que tiene un tiempito como que ya está un poco retirado en el mundo del contenido para adulto, pero sus escenas están ahí, ustedes la vuelven a vivir, se la gozan, se la disfrutan. Es un hombre que es grande en muchos sentidos, porque es grande de físico, pero también es grande de corazón y para mí es un placer recibir a Heracles. Heracles, ese es tu nombre artístico que te pusiste. Sí, mi nombre artístico, sí. Mi nombre real me llamo Adrián. Adrián. Sí, tengo 33 años y Ya. soy del sur de España, de Ceuta. Ya, y a ver, Heracles, si te voy a llamar así, Heracles, para que la gente también, porque la gente te conocerá por este nombre, Claro, más que nada. y tal. Pero a ver, este nombre Heracles, ¿por qué? Porque Fue de, ya te digo, porque con un amigo, ¿sabes? Sí. Que empecé con el tema cuando se lo dije, mira que voy a empezar a hacer porno y tal. Y me dijo, bueno, pues vamos a buscarte algún nombre así artístico y tal, ¿sabes? Para empezar, porque Adrián tampoco me veía yo como para llamarme Adrián en el porno, ¿sabes? Y claro, como rollo culturismo, rollo Hércules, ¿sabes? Todo ese rollo de la como mitología que y exacto, tal. Claro, entonces pensamos Hércules, pero es que Hércules estamos vistos, tío. Vamos a buscar otro nombre. Pues Hércules en griego, yo por venga Heracles. Pues ahí empezó la movida. y te gustó. Hay gente en la calle que te dice ese nombre, que te llama Sí, por este me nombre. llaman así, me llama Heracles. Digo, mira, por final le mola. Incluso la gente está en el gimnasio, incluso que a muchos no saben ni que he hecho porno ni nada, me lo llaman por las redes sociales, Instagram y tal. Y lo llevan también al rollo del culturismo, de las pesas, del gimnasio, un poco todo. Va relacionado un poquito cada cosa. Claro, pero vamos a ver, antes de comenzar así a hablar como detalladamente de muchas cosas que ha hecho, cuéntame qué ha sido de tu vida de Heracles, que no lo vemos ya grabando con productora, está un poco alejado de todo este mundo del cosa. ¿Qué haces tú normalmente, ahora que ya no estás haciendo porno, que no? ¿Qué ha sido de tu vida en estos tiempos? Pues necesitaba una pausa, un descanso. Era un poco. Ahora estoy en plan zen, en plan disfrutar mis seres queridos, la gente que me rodea, amistades buenas, sabes que me quedaron y tal. Necesitaba poner un poco de orden en mi vida, pues estaba un poco desordenado y tal. Y la verdad que estoy ahora muy contento. Eso sí, no me obsesiono ahora con el trabajo y tal. Tengo OnlyFans, estoy haciendo OnlyFans, ahora hago preparaciones online también. Sí, Y estoy un poco con el rollo ahora de ir poco a poco, como un descanso más bien. sí. ¿Sabes? También tengo pensado ahora también meterme un poco más en el rollo hetero, pues yo me considero más hetero que gay, de hecho, y de hecho estoy empezando ahí a ver cosas que me están llegando a ver para empezar a hacer porno O sea, hetero. tú estás pensando en retomar tu carrera, dándole como otra Otro orientación, exacto, para que también la gente pueda disfrutar Sí. algo diferente Diferente. de lo que ya tú has hecho y de lo que la gente conoce. Eso es. Entonces vamos a hablar ahora un poquito, que más adelante vamos a hablar también de tus proyectos que tienes, pero vamos a hablar de ti, cómo llega al porno, por qué dices tú en un momento de la vida, mira, voy a hacer porno, ¿por qué? Pues la verdad que mira que soy una persona tímida desde pequeño, o sea, de siempre fui una persona muy tímida y no sé cómo me atreví, yo creo que al final me lanzo al vacío en plan arriesgarme y tal y al final, ya te digo, conocí a Martín Maza y tal y él me dijo, Kiri, ¿por qué no haces esto, tal? ¿Tu primera película fue con él? Sí, fue con él, en una peluquería, Locura Gay, en la web. Y fue mi primera escena con él, mi primera escena porno fue con él. Y ya de ahí empecé con Kristen Mellón también, que la verdad que me trataron genial, tío, la mejor productora con la que estuve, la verdad. Y la verdad que de las mejores experiencias de mi vida.
La verdad, Ya. me trataron genial, no me esperaba que que hubiera sido tan bueno. Sí, porque déjame decirte, Heracles, que cuando tú comenzaste a hacer porno ya hace unos años atrás y tal, no es como ahora, porque yo digo que ahora cualquiera se mete al porno y tal. Anteriormente, cuando tú comenzaste a hacer porno, ahora tú me corriges, habían las productoras, hacían casting, tú tenías que tener un perfil, Sí. o sea, era como, se depuraba más Sí, un poco que más, ahora, sí. ¿no? Yo la verdad que entré fácil, la verdad, porque llamó la atención por el físico y tal, entonces ya eso me daba mucho Desde puntos. siempre tú has tenido el físico así del fisiculturismo, Bueno. ¿te ha gustado? Fue a más, la verdad que fue a más, desde empecé con 20 años a entrenar y me lo tomé en plan obsesivo, en plan, solamente era para eso, cuando yo estaba en Ceuta viviendo y tal. Y claro, yo ahí no era gay, o sea, no era bisexual ni nada, no probé con un chico, me llamaron la atención a partir de los 27, 28 años. Entonces, durante todo ese tiempo atrás, yo no sabía lo que era una fiesta, no sabía lo que era, ¿sabes? Era todo como muy secreto allí en el mundo gay, en Ceuta. Y me dedicaba solo al culturismo, pesa, gimnasio, tal, y ya vinieron las competiciones y mi físico fue cada vez a más. Ya. ¿Sabes? Pero sí es verdad que me lo tomé con plan obsesivo. Ahora me lo tomo ya con más calma. Ahora también estoy retirado ya de las competiciones, el culturismo y tal, que también quería Ah, tú llegaste a competir Sí. en la... Ya. En el Olimpia Amateur, competí en varias internacionales, muchas competiciones, sí. Después vino el COVID, paré todo, ¿sabes? Se paró todo. Y ya como que el nivel lo bajé. Y ya para recuperar el nivel me costó un poquito, tal. Y ya luego entre una cosa y otra, pues ya dije, me lo voy a parar, ¿sabes? Porque no me quiero obsesionar tampoco, porque quiero durar lo máximo que pueda para mi familia, ¿sabes? En temas de salud y en temas de tal, porque eso quieras o no, el abuso de esas sustancias o de todo en ese aspecto, pues te jode la salud. O sea, para tú estar en este mundo del fisiculturismo, en este mundo de vender, de tener el cuerpo y el físico, se tiene que aliarse de los esteroides, Claro. de muchas cosas, de muchos productos. Sí, además que es que muchos jóvenes empiezan a tomarlo y no saben lo que toman, realmente no saben la gravedad a largo plazo que les puede llevar el abuso de esa sustancia. Ten en cuenta que antiguamente los que competían, o lo mejor los más fuertes, los que eran en plan tochos, en plan tal, muchos años atrás, siempre eran personas de la noche, Sí. relacionadas con la noche, con problemas, ¿sabes? Temas de tráfico, de esto, tal. Y esa gente, pues lógicamente no tenían nada que perder ni nada que tal, entonces se jugaba en la salud, se jugaba en la salud. Y hoy en día parece que se está poniendo de moda eso en los niños jóvenes, que no tienen ni idea de dónde viene esa sustancia, ni cómo se lo tienen que poner, ni lo que... ¿Sabe? A largo plazo, porque a corto plazo vale muy bien, guay, pero a largo plazo eso te va a tal. Entonces yo lo prevengo, yo lo he prevenido durante todos los años y tal, pero claro, llega un momento dado que digo, aquí va a empezar a fallar algo, como siga. Ya. Y ahí es cuando yo quiero parar. Ya. He bajado el freno, el acelerador, vamos. Ya. Y una cosa, por ejemplo, tú que tienes este físico y tal, yo creo que para ustedes, como nunca te ha afectado en la depresión o tal, cuando tú bajas, cuando tú no le metes mucha caña al gimnasio, no Sí. te hace falta. Porque yo creo que ya es un ritmo de vida que tu cuerpo se acostumbra Sí, y te que tú acostumbras a físicamente te ve que a lo mejor cuando le bajas un poquito, ya ahí está que quiere más, Claro. pero que quiere más, que quiere más y que quiere más. Ten en cuenta que yo prácticamente no tuve preparador nunca, yo siempre me preparé yo solo. Wow. Y desde los 20 años, entonces yo era ensayo-error. Ensayo-error. Entonces, claro, tenía mis altibajos que he ido corrigiendo, yo ya sé cómo me afecta una cosa, cómo me afecta otra, tengo bastante experiencia en el tema, ¿sabes? Pero aún así, en el tema de salud, a mí lo que más me interesa es eso, que el por dentro, cómo estamos por dentro. Que Ya. aunque te controles, que yo tengo mis chequeos cada 2 o 3 meses, siempre el médico, cardiólogo, todo. Vamos, a Tesla, el seguro médico lo tengo explotado al máximo, ¿sabes? Y eso yo quiero entender siempre a los más jóvenes, que los más jóvenes me vienen con 18, 19, 20 años, ¿qué te pone? ¿Qué puedo poner? ¿Qué puedo usar? ¿Qué puedo esto? ¿Qué puedo lo otro? Y yo siempre intento inculcarles que no, que coman bien, que entrenen bien, porque claro, lo que quieren es como que me preguntan más. Lo más importante es los esteroides en sí, que es lo que hay detrás, ¿sabes? Los entrenamientos, la dieta, tal. No, tío, yo les digo, disfruta del camino, pero sin usar esas cosas. Cuando ya te salgan, como yo digo, pelos en los huevos, pues ya entonces, si quieres usar esas sustancias, tal, pero no es joven, tío, que no tienes la mentalidad ni la madurez como para poder, ¿sabes?, hacer ese tipo de cosas o planteártelo, o tu objetivo para qué puede llegar a ser o para qué lo quieres. Ya, mira, y entonces, ¿cómo tú llegas a asociar el fisiculturismo con el contenido para adultos? Cuando te proponen hacer
todo este mundo, esta experiencia que estuviste con la pornografía y tal? ¿Ya tú tenías el físico que... Yo estaba ya ahí retirado, yo ya estaba ahí retirado, yo tenía el físico ya de menos nivel cuando empecé a hacer porno, nunca he tenido el físico al 100% y he hecho una escena porno todavía, jamás. Y de hecho cuando dejé eso probé lo otro, digo, bueno, ahora que he dejado el culturismo y tal, ahora que me voy a hacer porno, pues venga, voy a hacer porno. O sea, ¿Y tú crees el morbo que le dio a la productora fue eso, de tú sí, ser el grande? Un físico muy grande y tal, entonces claro, en el otro aspecto a mí me encanta mucho el cine desde pequeño. ¿Sabes? La actuación y todo eso siempre me ha encantado, ¿sabes? ¿Pero te gustaba el cine porno? No, o... no, todo, o sea, el cine porno y el normal, ¿sabes? De Hollywood, ¿sabes? Ah, ya. La verdad que siempre me ha fascinado el cine en general, ¿sabes? Más que en lo que es el actuar, la actuación, Sí. ¿vale? Y claro, yo las escenas porno que he grabado, las que tenían un guión previo de, a lo mejor, rollo de policía o rollo yo qué sé, de un protector de estos que ayuda, ¿sabes? Pues siempre me ha gustado currármelo. Ya. O sea, he disfrutado más incluso ahí que luego en el sexo. Ya. O sea, Sí, porque es lo que te digo, anteriormente hacían ustedes un guión, las películas tenían un guión. Algunos son muy heavy, en plan de superhéroe, en plan de tal, sí, muy heavy. Estaba la parte de... pero Sí. también había todo un guión, no como ahora, que es lo que te digo, ahora mayormente se vende el OnlyFans y todo, se vende más el dar caña, Sí. Pero antes que sí, en los tiempos que tú hacías película, veo que tenían una historia, y que ya pues llegaba a la intimidad, como es todo normal. Más morboso, más tal, que si policía, que si... Sí, la verdad que sí, yo eso es lo que más disfrutaba realmente, Sí. Me metía en el papel que flipa. Y como me gusta el rollo cine y tal, por todo el trabajo de productora, todo lo que es el cine, siempre lo he considerado como un trabajo, siempre me lo he tomado como un trabajo, ¿sabes? No como un morbo para mí personal. Sí, ¿Sabes? o sea, tú nunca hiciste esas películas o sea, tú hacías tu trabajo, pero nunca como en lo personal tú decías, voy a disfrutar de un Sí, tío. lo disfrutaba, ya te digo, el guión, tal, pero lo que es la penetración y tal me lo tomaba igual, como si fuera a actuar. Ah, Hombre, el gustito y tal, te viene, nunca eso te es llegaste a lógico. enamorar. A ver, háblame de sinceridad. placer te que viene, nunca, tío. por ejemplo, de todas esas escenas que tú has hecho, nunca hubo un tío que te llegó a... que tú Es que fuera de ¿sabes qué las pasa? escenas, nunca te pasó que después de las escenas, pues tú tuviste otra escena más íntima con alguno de tus compañeros? ¿Nunca ha pasado? ¿Pero por qué pensás que podía yo sentir eso? ¿Por el No. físico de la persona? ¿Por... No, es lo que te pregunto, que si no hay alguien de todas las pelis que ha hecho que te ha llegado a enamorar, que pueda hacer que puedan en la la intimidad. productora? No, fuera de las escenas, ya del trabajo. No, ya te digo, está cómodo, está muy cómodo, ¿sabes? Con todos. A mí uno me da con otro, pero siempre he disfrutado la escena. Pero sí es verdad que luego yo, mejor para tener más intimidad personal, yo soy muy exigente, ¿sabes? Ya. O sea, yo no sería con ninguno de tus No me compañeros que enamoro ha del grabado físico, no me enamoro. Para mí el físico secundario, ¿sabes? No me llena un físico. Yo cuando veo un chico que está muy bien físicamente o tal, yo no digo, wow, no me giro. Ya. ¿Sabes? Que bueno está, me echaría tal, no. Yo soy más de interior, Ya. ¿sabes? Personal, ¿sabes? Más ¿Y de cómo- feeling, química. ¿Y cómo se enamora a Heracler? ¿Un hombre o una chica? Porque te considera bisexual, dice, Sí. ¿no? ¿Qué tendría que tener esta persona para lograr a conquistar tu corazón? Sinceridad y lealtad. Ya Sí. está, en esas dos cosas ya está. ¿Y qué es lo más grande que tú pudieras hacer por amor, por tú conseguir esa persona que a lo mejor te ha flechado? Yo lo doy todo. Yo sé que me dan sinceridad, lealtad, yo lo doy todo. ¿Sabes? Yo soy un círculo muy pequeño, pero soy un círculo pequeño de calidad. Ya. ¿Sabes? No me gusta estar rodeado de gaviotas, ¿sabes? De gente que te regala en el oído. Y tú piensas, por ejemplo, en la experiencia dentro del porno, ¿tú piensas que es un mundo, te han traicionado? ¿Tú te has sentido traicionado dentro de la industria? Traicionado en qué aspecto, no. O sea, a mí me han tratado genial, siempre. Todas las productoras me han tratado genial. Dime, por ejemplo, dos amigos que tú te has llevado. Claro, a lo mejor tendría muchos más, porque Sí. tiene más, claro está. Pero, por ejemplo, dos que tú me puedas mencionar, que dentro de la industria tú lo consideres tu amigo y que están gente que siempre te han brindado algo bonito y que están ahí. A Mencióname ver, dos. El cámara de Cristian Bellón, Sí. Esteban. Sí. Para mí ese tío es máquina, ¿sabes? Cómo se toma el trabajo y luego el trato que tuvo hacia mí, siempre me tuvo como un rey, tío, me trató genial siempre. A él lo tengo, ya te digo, cuando me preguntas eso, el primero que se me viene en la imagen es él.
Y luego en general, el director también, compañeros de grabación, sí, también, con Lucio Sainz estuve muy a gusto. Qué Súper guay. a gusto, estuve con él, un tío súper encantador. Con Martín Maza también, muy bien. Con John es un tío de puta madre también, súper encantador. Y sí, la verdad que sí, que estuve muy a gusto en todas las escenas con todos los chicos con los que grabé. La verdad no tengo queja ninguna, al revés, disfruté y cuantas más me venían mejor. Sí es verdad que luego el parón que tuve fue porque ya tenía un desorden ya personal, ¿sabes? Dije, voy a dejar de hacer esto porque ahora me quiero dedicar a lo mejor un poco más al rollo culturismo otra vez, poco a poco, al fitness y que vaya consiguiendo más un fan y más seguidores de ese aspecto también. Ya, o sea, exacto, porque a ti tú te apasiona el fisiculturismo y ya como me has dicho ahorita, ya tienes una experiencia en cuanto a esto. Y eso es lo que ahora transmití, más en temas de hacerlo más saludable. ya, o Incluso, sea, ahora tú quieres convertirte, tú estás trabajando en convertirte en ayudar a las personas a que mantengan a tener un buen físico, Sin ayudar a llegar a- mucha gente que busca mucha orientación, pero de una forma ya más saludable desde Eso tu es. experiencia, ¿no? Eso es. Ya que, Todo lo que tengo yo en ensayo-horror y he aprendido a transmitírselo, sobre todo a los más jóvenes. ya, ¿Sabes? Que necesitan mucha ayuda. Yo me fijo que ciudades grandes como Madrid, Barcelona y tal necesitan mucha ayuda, incluso ya no solo temas de culturismo, sino en otros temas también, ¿sabes? Sobre todo chicos que vienen de otros países, como ha dicho Víctor Rum también, que lo vi en una entrevista, que se necesita ayuda porque en Venezuela pasan, ¿sabes? Sí, Movidas sí, y tal. sí. Y luego llegan a países como España y aquí tampoco les dan mucho ayuda, ¿sabes? Se aprovechan mucho. sí, sí, ¿Sabes? Lo sí. digo por otro motivo. Se Sí, aprovechan sí, mucho sí. y yo quiero centrarme también en ayudar en todo tipo a chicos que vienen de otros países, sobre todo jóvenes. Porque los más mayores, los más adultos, mira, ya se buscan la vida ya de hace años y ya tal. Pero ya los más jovencitos son los que necesitan ayuda. Ya. Buena línea. Y por ejemplo, Heracler, si pudiera algo que tú puedas decir que te arrepientes dentro de la industria, ¿qué sería? Del porno en general, Sí. no me arrepiento de nada, tío. Yo he estado súper a gusto, tío. Me han tratado genial, como un rey, tío. No tengo pega ninguna. Y si volviera en el futuro, pues mira, podría volver en el futuro, quién sabe. De momento ahora me gustaría grabar pornotero, les digo. Me han ofrecido volver incluso, pero estoy ahora más centrado en el pornotero. Sí. Cambiar. Yo es que soy una persona de etapas, ¿sabes? Voy cambiando de etapa, viene otra, después viene otra. Aquí estuvo conmigo en unas entrevistas pasadas, ahora que tú me dices eso, estuvo Max Hilton y Max Hilton me decía que su sueño era hacer pelis porno, siempre le ha gustado y tal, pero que sí que es verdad que en los héteros siempre el hombre tiene como un papel secundario. Siempre como que la estrella es la chica Sí. en lo cosa. Sí, eso es verdad. En el porno gay, pues ya es diferente. Lo ve, tú eres la estrella, tú tal, eres tal, y en el hetero no. Entonces, tú quisiera Por eso cambiar quiero probar yo en el pornotero, para ser yo ahora el que, ¿sabes? Como las chicas son las que realmente, como tú has dicho, las que llevan sí, como el papel protagónico de... Yo ahora quiero probar el pornotero para ver si yo me lo consigo llevar, ¿sabes? Sí, sí. En plan, pero disfrutar también, ya te digo, es secundario. Para mí lo de llegar a la fama, llegar a eso, para mí es secundario. Ya. Es más disfrutar y Ya. probarlo todo. Yo soy una persona que me gusta probarlo todo. Ya. ¿Sabes? En todos los aspectos de mi vida, siempre. Yo antes de morirme quiero hacerlo todo lo que se pueda. Y si veo que una cosa ahora mismo no me gusta y tal, por algún motivo, me gustaría aprender a que me gustara, ¿sabes? Porque si a alguna persona le gusta algo, a mí también me tiene por gustar, ¿sabes? A la fuerza. Sí, entiendo. Sí. Y que bien es eso, qué bonito Sí. eso que dice. Yo creo que en la vida, claro, hay que No puedo probarlo volver a- todo. Uno no se puede morir Probarlo todo. sin tal. Y eres tú digo que eres un ser viviente de eso, porque mira lo que me has dicho, ha hecho pelis porno, gay, hetero, tal y tal. Pero hablando también de eso, por ejemplo, ¿a qué edad fue que tú dijiste, mira, a qué edad tú probaste el primer chico que tú dijiste, mira, me gustó y lo hago? A los 28 años. Ya a los 28. Yo, ya te digo, estuve casado hasta los 9 años con una chica y luego ya nos divorciamos y tal, me empezaron a gustar los chicos. Al principio era sexual, sí que era que al principio era sexual, no era sentimiento, no sentía. Ya. Hasta que me di cuenta que sí, que me empecé a enamorar por alguien, por un chico. Y digo, hostia, esto ya es sentimental. Y mira que yo al principio era una persona incluso homófoba, de joven, ¿sabes? En plan de, no extremo, ¿sabes? Pero que no me molaba el rollo. Veía a dos chicos besándose y me producía un poco de
también el entorno, supongo, de donde ¿sabes? Con quien te juntes, en eso. Ya. Si sabes lo que te transmiten. Entonces ahí yo tenía poca personalidad. Ya. Ya me fui dando cuenta de muchas cosas y ya te digo, me enamoré de este chico, estuve 2 años de relación y ya luego lo dejábamos y tal, y ya me vine para Madrid a vivir, y allí fue cuando conocí todo lo que realmente era gay, pues yo pensaba que yo era el único gay masculino del mundo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, cuando fui a Madrid me di cuenta de que, hostia, es que esto es mucho más grande de lo que realmente yo pensaba que era. Claro, yo pienso que al final todos existen hombres, mujeres y tal, y solo es que tenemos una preferencia sexual, como por ejemplo si a ti te gusta el vino y a mí no me gusta la cerveza. Claro. Eso es una cosa que también es mucho, yo creo, de respeto y como tú dices, de nuestra cultura y de nuestra, porque a veces un poco, Sí, claro, con la... y puede que mezclan mucho lo que es una relación de amor con los gustos sexuales o con las preferencias de... Porque yo, por ejemplo, tengo pareja ahora y mi pareja es chico, pero yo me considero más hetero. Ya. ¿Me entiendes? O sea, yo No, realmente... claro, es que tú tienes un sentimiento hacia una persona que no tiene que ver... Atracción, que me atraen más las chicas en estos momentos, ¿vale? Porque ahora mismo en el futuro, yo ya te digo, me cambia la movida cada X tiempo y no sé lo que me gusta en el Y esa futuro. es la vida, eso es vivir la vida. Disfrutarlo. Disfrutar el momento y disfrutar, yo pienso que sí, no esas etiquetas que nos han creado las sociedades de que lo que yo considero que es bueno, tú también tienes que Claro, considerarlo. Yo no es creo un nombre que de etiqueta. no, yo creo que eso es una cosa que sí es de cada quien. Mira, Heracles, vamos entonces a hablar un poquito. Tú ahora tienes esas nuevas fuerzas, esa pasión por hacer esos proyectos que tienes nuevo dentro del fitness. ¿Cómo sería? Vamos a dejar que tú mismo digas tus redes sociales, donde la gente puede contactarte y hablarte para todo esto. Mi Instagram es Heracles con K, esta vez no es con C, _hardcore. Sí. Luego el Twitter lo uso más para el tema de OnlyFans y tal, eso lo uso más el Twitter, que todavía lo tengo ahí, que es Heracles S mayúscula, S minúscula, esa es con C, Heracles. Y luego mi canal de YouTube, que es verdad que le quiero empezar a dar caña. Con esto de los entrenamientos y de tal. Sí, coger un cámara y hacer las cosas bien, explicar cómo es un día a día. Sí. Y cómo lo que te acabo de decir, transmitirle a los chicos, hacer las cosas de forma saludable, ¿sabes? Y conseguir mayor físico de forma más saludable posible, ¿sabes? Incluso el rollo de culturismo natural. Ya. Quiero centrar un poco más en ese aspecto. Es verdad que ahora me ven y me dice culturismo natural, un cojón. Pero sí, quiero enfocarme ahí, ¿sabes? Que lo que yo tengo no es lo que quiero transmitir realmente, ¿sabes? Mira, y dentro del porno, ¿cuál es la escena más ardiente que tú recuerdas? La más ardiente, es que ya te digo, que yo he disfrutado todo, realmente, pero con Lucio, ¿sabes? Por ejemplo, la escena esa me gustó mucho, de rollo que va en plan culturista, en plan que era el medio preparador, ¿sabes? Esa me gustó, ¿sabes? La verdad que sí. Y luego en OnlyFans, por ejemplo, disfrutar también bastante escenas. Tú actualmente, tu OnlyFans está haciendo contenido para la gente. Sí, pero hace ya como un año que no grabo con nadie, lo hago yo solo. Ah, ya. Hago escenas yo solo, vídeos yo solo, en solitario, pero sí es verdad que me gustaría grabar pronto. Sí. Estoy grabando con chicas, eso sí. Estoy grabando con O sea, chicas que toda la porque me gente parece- que nos está viendo ahora quizás y quiera verte, puede darse de alta en tu OnlyFans, que lo van a ver ahí en pantalla, Sí. para que entonces sí puedan. Entonces lo que está haciendo un poquito más ya es tú en solitario. También tiene ya videos antiguos, ¿no? Videos Sí, ahí que la antiguos gente los tengo, puede... Sí, pues te digo que los vídeos antiguos siempre voy renovando cada semana, los voy poniendo y claro, los nuevos que van viniendo los van viendo como no. Pero sí es verdad que quiero empezar a grabar material nuevo. Ya. Sí, de O todo sea tipo que de- la gente bien pendiente a tu OnlyFans porque Sí, vienen cosas. Yo les pregunto a ellos incluso, pues claro, mejor la opinión de ellos. Claro. Siempre que viene alguien nuevo, ¿qué te gustaría ver? ¿Qué son tus gustos, tus preferencias? Porque claro, cada uno tiene muchísimos gustos, no es lo mismo, uno me pide al mejor con chicas, otro me pide que yo sea dominante en plan agresivo a tope, otros me piden que sea pasivo sumiso, otros ¿sabes? Y lo hago todo y lo disfruto todo. Claro, te iba a decir, tú te gozas todo Sí. eso. Porque es como yo digo, al final ustedes venden, o sea, es un actor Claro. que pues tiene diferentes objetivos. Mucho público que quiere verte de una manera, así como cuando un actor lo ponen del bueno, del villano, del tal. Y en OnlyFans es verdad que como que lo he disfrutado más en el aspecto sexual.
Ya. En las productoras sí es verdad que me lo tomo como un trabajo, porque estoy pendiente de que si el cámara, que si me está tal, que si esto, que si tal, que si sale bien en la escena, que si sale bien en la imagen. En OnlyFans pongo la cámara a lo mejor y me olvido ya un poco más del tema. Y lo hago más, de verdad. Y de hecho, pero aún así disfruto todo lo que te acabo de decir, que si soy un rol o otro, lo disfruto todo. Ya. Y como por ejemplo, en OnlyFans, ¿cómo es que hacen o sea, cómo tú quedas con una persona de OnlyFans? ¿Cómo se hace? ¿Se contactan? Sí, por Twitter, siempre por Twitter. Entre nosotros estamos ahí, que si nos hacemos las promociones y tal, nos enviamos un mensaje, oye, estoy en Barcelona, mañana viajo a tal, y así nos ponemos en contacto. Y por ejemplo, ¿qué ha sido como lo más top para ti así que te han propuesto? Una escena loca que a lo mejor tú todavía no has podido cumplir. ¿Cuál sería? No la recuerda. ¿Alguien te ha propuesto algo que tú dices, pero madre mía? ¿Alguno o algún Sí, algún compañero o algún fan, ya en general. Como así como que una propuesta que tú tengas en tu cabeza. Porque me gusta siempre decirle eso, porque es que tú sabes que vosotros tenéis tanta gente que lo sigue. Y yo, como le decía a otros invitados, es que ustedes, la gente lo quiere de una manera como un poco diferente. Porque la gente te quiere y son fans, pero también la gente tiene el morbo de llevarte contigo a una cama, ¿me entiendes? Sí. Y muchos fans quieren pasar tiempo. Sí. Conocerte y tal. Entonces, claro, me han propuesto llevarme a la cama por dinero, sí. Y lo he hecho, pero lo he hecho con quien he querido. Ya, ¿sabes? claro. Yo le he dicho, mira, ¿quieres pasar tiempo conmigo? Mira, yo tengo mi vida, tengo mis cosas, pero yo te puedo, que podemos conocernos, si surge algo, tal. Y al final, yo ya te digo, no he hecho nada nunca de lo que me he arrepentido y siempre he hecho lo que he querido y encima me han pagado por ello. Y yo, lo mejor es mi vida con hombres, lo he hecho con chicos que me han pagado. ¿Qué? ¿Sabes? Y los he disfrutado, tú imagínate, ¿quién no querría eso, no? Bueno, pero es que al final también es lo que yo hablaba con un actor, ¿cuál era? El Sir Peter. Sí. Sir Peter me decía, es que ustedes haciendo el contenido para adultos también le pagan por hacer sexo, sí. le pagan por hacer sexo. Sí. Una gente te propone propone ya en lo personal hacer sexo con que la gente lo ve, depende cómo cada quien quiera enfocarlo, pero a la vez yo creo que sí, entonces... A eso te quería decir yo, los chicos que vienen de otros países, como Venezuela, por ejemplo, ¿Sí? A ese es el aspecto que yo quería referirme antes, ¿vale? Porque yo he trabajado a lo mejor y he estado a gusto con ciertas personas que me han pagado a lo mejor y he estado días, porque ya incluso hacemos una relación y tal. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento que llaman a un chico joven que se dedica a ese tipo de cosas, que llegan de otros países con 19 años y están a disgusto, ¿sabes? Y incluso se aprovechan de ellos, que llegan de otros países, ¿sabes? Tienen a sus familias allí, tienen que darles de comer a su familia, tienen que cuidar a su familia, enviarle dinero, y ya aquí hay muchos cabrones, por no decirte otra palabra, que se aprovechan de esos chicos que son jóvenes, que vienen de otros países, que tienen necesidad. Ya. Y que les dan 4 duros, cuando realmente no se merecen que les den 4 duros, porque son yogures y son muñecos, son niños, para que los traten genial, ¿sabes? Y los tratan... Entonces yo quiero hacer algo como para ayudarles a estos chicos que vienen de esos países y guiarlos bien, porque realmente ellos vienen con miedo, vienen de otros países, vienen no saben lo que se van a encontrar. Y eso es otra cosa que yo quiero transmitir. Es lo que me quiero dedicar a partir de ahora, ¿sabes? En temas de salud, en el culturismo. Y en el otro aspecto, en guiar a chicos jóvenes en un buen camino. Entonces tú me dices que sí, para ti ha sido normal, que sí que te ha costado con personas porque te han pagado y que te lo ha disfrutado. Sí, yo al final eso disfruto, porque yo soy una persona más adulta y yo sé llevar el lado tal, pero chicos jóvenes que a lo mejor que tienen 18, 19 años, no tienen mi edad. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, para mí no me supone esfuerzo hacer ciertas cosas y estoy a mejor a gusto, ¿me entiendes? Pero yo he visto gente que, yo no he estado con ellos, pero yo he visto, sabe que se les ve como el que están, joder, o que los dos le dan 4 duros, lo que sea, se aprovechan de ellos. Que no se van a valer realmente, porque no saben el valor que se pueden dar aquí, viniendo de otro país, ¿sabes? Pero realmente yo lo he dicho, tú tendrías que, ganar el triple de lo que yo gano, ¿me entiendes? Con la cara que tienes simplemente. Mira, y una cosa, siempre va asociado, Heracler, el sexo con la... Eso es una cosa que en muchos aspectos hay gente que no, hay otros que sí, pero en la gran mayoría sí que tiene que ver eso, le dan otra vez un vertiente diferente y mucha gente cae en esto y que también es respetable el que lo quiera hacer, el que no lo hace y tal. En tu experiencia, por ejemplo, ¿qué consejo le puedes tú dar o no sé si tú lo has pasado? ¿Qué asocia? Tú has asociado las
con el sí, sexo? Yo las he probado también, las he probado. Yo te digo, yo cuando llegué a Madrid, yo no tenía ni idea de lo que era todo lo que había, ¿sabes? Me empezaron a sacar cosas y digo, ¿esto qué es? Digo, ¿esto que sí para esto? ¿Esto que sí para lo otro? ¿Esto que...? Y digo, ¿en serio? Y yo venía de vivir en Ceuta, yo no bebía ni alcohol siquiera, ni en fin de año bebía alcohol, ¿sabes? Además que estaba centrado en el culturismo y tal. Y sí es que es verdad que la pandemia jodió mucho en ese aspecto, ¿sabes? Y yo probé muchas cosas, de hecho, la pandemia. Por ejemplo, en la pandemia, ¿qué fue lo más difícil que tú pudieras vivir? Algo que tú recuerdes. Dime algo que tú recuerdes de la pandemia que tú dirías, la pasé mal. Una situación o algo que... La soledad sobre todo. Tú estuviste en Madrid, en la pandemia estuviste en Madrid. Estuve en Madrid y ya te digo, fue nada más llegar a Madrid, cogerme un piso de alquiler. Y claro, fui solo, me cogí el piso de alquiler solo y tal, y nada más de coger el piso de alquiler, al mes y poco después, pum, cerraron todo. Wow. Y me pilló con mi familia en Ceuta, yo aquí, pues claro, yo iba a salir y me quedo con mi familia allí, ¿sabes? Y Claro. ya no se podía salir y era una locura, porque no sé cómo eran las afueras, pero en el centro de Madrid, que yo estuve en el centro, era una locura, era salir a la puerta de la casa y ya había que sí policía secreta por todos lados, que sí control, que sí, una locura. Y te era muy triste, tío, porque la soledad, ¿sabes?, que te daba era muy heavy. Muy heavy, a mí me cambió bastante. Y de hecho empecé a probar eso, las sustancias y tal. Y claro, si no las controlas, te pasan malas facturas, ¿sabes?, psicológicamente. Yo las controlo, sí que es verdad que ya llegué controlando y hay épocas a lo mejor que he consumido y épocas que he dejado de consumir. ¿Sabes? Que tampoco ha habido nada que me haya enganchado en plan como... Nunca ha habido nada que me haya enganchado en mi vida en ese aspecto del tema Y a los chicos jóvenes, pues ya te digo, es que hay tantas cosas que hay ahora de ese aspecto, es difícil contra los chicos jóvenes porque imagina cualquier chico que a lo mejor le guste lo que sea, prueba esto, prueba lo otro, tal. Y los chicos jóvenes, por tal de estar a gusto, por tal de tal, prueban, y tío, si a mí a lo mejor no me ha enganchado, pero me ha costado en ciertos momentos, sobre todo en la pandemia, que no consumir esas cosas, tú imaginas un niño con 18, 19, 20 años, ¿sabes? Entonces, claro, tienen que tener mucho cuidado. A mí me parece muy bien todos los controles que hacen, todo seguimiento de la policía en ese aspecto de tema. Si cuanto menos haya, sobre todo en manos equivocadas, porque hay gente que tal, entonces mejor, yo qué sé. Y una cosa, Heracles, hablando ya en otro aspecto, en ese mismo aspecto, perdona, algo positivo que tú dirías de la pandemia, de todo eso que viviste, que para todos fue difícil, uno de una manera que otra y tal, pero ¿qué podrías tú decir que sacaste positivo también de la pandemia? Me di cuenta de muchas cosas, sobre todo de lo que me vino positivamente fue mi pareja, ¿sabes? Que es mi pareja actual, porque así fue como cuando más me profundicé y me di cuenta de que, coño, yo a él no me esperaba que íbamos a acabar una relación, ¿sabes? Me di cuenta que le estaba dando más tiempo a las personas que no se lo merecían que incluso a él. ¿Vale? Y él me demostraba día a día, ¿sabes? Con hechos, no con palabras, que él estaba ahí, a pesar de todo. ¿Y tu pareja se dedica al porno también? No, mi pareja no se dedica al porno, mi pareja mayor tiene 52 años, mayor que yo, es profesor. Ya, que tiene una vida así muy... Totalmente diferente, ¿sabes? La que yo... Sí, claro, totalmente diferente. O sea, que es un aliado para ti, te ha entendido lo que has hecho con tu vida y tal, y aparte de todo eso te quiere y te apoya y te aprecia. Y por ejemplo, él ha visto algunas de tus pelis. Sí, vamos, así. ¿Y qué te dice? Fino, vamos, ¿Qué te dice cuando él ve así algunas de tus pelis? ¿Qué te dice? ¿Qué te ha dicho? Mira que no es celoso, yo soy la primera pareja en su vida. Ya. Llevo 52 años, ¿sabes? Y la verdad que no es celoso, ¿sabes? No lleva eso, no. Tenemos una relación, digamos, abierta, pero el respeto y ¿sabes? Eso es lo primero. Y yo ya te digo, no me lío con chicos, ni me voy por ahí, ni estoy en juego ni nada, porque tampoco me lo pide. ¿Sabes? El cuerpo, yo ya te digo, para tener algo en un chico tengo que conocerlo, tengo que tal, incluso aún pagando. ¿Sabes lo que te quiero decir? No es el típico que tú me has dicho antes, que me ofrecen y tal, no, primero nos conocemos y tal, y si veo que hay rollo y tal, mira, vale, ¿sabes? Las chicas sí que es verdad que las chicas sí me mola más el rollo sí me giro por la calle cuando veo una chica. ¿Sí? Las chicas no sé por qué me llaman más, no sé, será tema hormonal, no lo sé. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, con las chicas es diferente de un chico. El tema sexo... Pero y entonces, exacto, el tema sexo, ¿cuál es la diferencia que te llama? ¿Si de una tía
con un tío? En el tema sexo, a ver, con las chicas sí es verdad que nada más olerla ya me pongo malo, ¿sabes? Nada más olerla. Con el chico es la actitud. Ya. La actitud que tenga el chico. Sí es verdad que para que un tío me guste, muy complicado, tío. 1 de cada 1000. Ya. ¿Sabes? Y no O sea que y tu no pareja es físico. privilegiado. Sí, tío, y además que es que ni muy heavy, tío. Mi pareja fue más por el tiempo, porque es verdad que llevo con él 1 año y 2 meses, pero llevamos conociendo 3 años. Ya. Entonces fue como algo, pero decimos, nos conocimos, amistad, yo le contaba mi vida, los chicos que me gustaban incluso, ¿sabes? Como él me fue como conociéndome Sí. para después llevarme al huerto, en verdad, que como estuviera con él, ¿sabes? Sin darme yo cuenta. Y al final te digo, para mí es el hombre de mi vida. Ya, qué bonito, de verdad. De verdad que sí, qué bonito, Heracles, escucharte hablar. Y esa es la idea, de que la gente conozca eso de ti, que no solo lo que vemos, o que vemos este hombre fuerte, este hombre fisiculturista, pero que también tiene un corazón y una parte sensible y humana, que como tú lo has expresado aquí, mira tus ideas que tiene, tus proyectos, que es de, al final, ayudar, y que qué bonito es. Y ya saben, mucho. todo el que nos está viendo, que verdad pueden en sus redes sociales escribirte, plantearte cualquier, que tú estarás ahí para escuchar. Yo sé que sí, se te ve que eres un tío así, como muy... Sí, muy, me gusta. Aparte de ser grande y el dominante, se ve que eres muy sensible. Me gusta proteger, ¿Sí? me gusta mucho proteger, sobre todo lo más necesitado, ¿sabes? Que hace falta mucha ayuda, porque hay mucho materialismo, mucha superficialidad en el mundo, tío, y dejan de lado otros aspectos como que son más importantes, no sé, Ya. el tema de ayudar a los más jóvenes sobre todo, tío, a los más jóvenes. Claro. Claro, es que ahora estamos viviendo una época que no sabemos dentro de unos años cómo van a estar, ¿sabes? Claro, en claro. muchos temas. Sí, totalmente. Mire, Heracles, pues muchísimas gracias por estar aquí, tomar este momentito que hace mucho que teníamos pendiente. Yo sé que Sí. mucha gente que nos está viendo y que te haya visto en las pelis, pues está satisfecho de haberte conocido un poquito más con nosotros aquí. De verdad no sabemos cómo agradecerte. Y aquí estas puertas están abiertas cuando tenga los proyectos y tal. Vamos ahora a volver a repetir tus redes sociales para ponerlo en pantalla. Vale. Y que la gente así pueda tomar anotar cuáles son. Pues el Instagram es Heracles con K, --hardcore. Sí. El de Twitter es Heracles con C, _S mayúscula, S minúscula. Y ¿cuál queda? El YouTube, que es Heracles Hardcore también, igual que el Instagram. Y cuál queda, no queda ninguna más, ¿no? Y el OnlyFans. OnlyFans era Heracles Bueno, ahí está en pantalla. Está en pantalla. Ahí ¿no? está en pantalla. La próxima Ahí está en me traigo una pantalla. mascarilla, que tengo una mascarilla con el OnlyFans, la próxima. Ah, ¿sí? Y así no se olvida. Ahí está en pantalla para que la gente entonces tenga anotación y pues pueda buscarlo. A todos ustedes también, gracias por estar ahí, gracias por darte de alta con nosotros en patreon.com para que así puedan disfrutar este contenido sin censura. Y en una próxima entrega volveremos a reencontrarnos. Bye, bye.